Ajá. Ya. 5, 4. Bueno, Un saludo a todos los bendecidos que nos sintonizan nuevamente aquí en nuestro canal de YouTube Gracia sobre Gracia, y aquí todos los bendecidos presentes que nos acompañen en esta grabación tan especial, en este momento educativo para la Iglesia del Señor. Hoy vamos a estar hablando de un tema polémico que por siglos la Iglesia ha estado confundida, pensando que una vez reciben a Jesucristo en su corazón pueden perderse en un llamado abismo y que el amor de Dios es limitado. Y hoy vamos a estar aclarando sobre el tema: ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación, se pierde. Y entonces ahí vamos a estar especificando con la palabra de Dios. Apunte, y esta grabación será una reliquia de aquellos que le gustan conocer más sobre la verdad de Jesucristo. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si usted piensa que usted es un ser que te puedes perder, que te puedes escapar de las manos de Dios, pues obviamente la verdad no ha llegado a tu vida, porque la verdad te hace libre, no te mantiene con miedo, no te mantiene con temor. Y hoy, juntamente con el pastor José Ángel Cano, tengo el privilegio de compartir con usted. Saludos en este bendecido, día, muy buenos días. ¿Cómo vamos a desarrollar este importante tema en el día? Iván, pues efectivamente estábamos tratando este tema ya como que a mediados de semana. Dios nos puso la inquietud sobre este tema de lo que es la salvación del creyente, y casi con todos los creyentes que uno pues tiene ciertas conversaciones cristianas o de lo que se refiere a temas bíblicos, uno de los grandes temores es que se pueden perder, y siempre pues todos se lo achacan es al comportamiento de la carne o al diablo, que tiene poder, que te puede, siendo tú un hijo de Dios, pues como que el diablo tiene un poder extra por encima del poder de Dios o por encima del poder cristiano, para él arrastrarte para el infierno y llevarte con él y tenerte ahí con él. Y entonces la pregunta nuestra es: ¿y entonces qué clase de pregunta es esa? Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz de Calvario? Porque desde los tiempos antiguos, cuando vemos en todos esos libros de Isaías a través de los profetas, pues Dios prometió una salvación. Dijo: mi pueblo no perecerá jamás, mis ovejas no perecerán jamás, yo mismo iré a buscarlas, yo mismo iré a salvarlas. Entonces la pregunta que cabe es: ¿a salvarnos de qué? ¿A buscarnos de qué? ¿Dónde es que estábamos perdidos? Porque si nos salvaron es porque estábamos perdidos. Entonces, ¿de qué estábamos perdidos? ¿Qué es lo que nos había hecho aparecer como entidades espirituales, entidades cristianas, hijos de Dios perdidos, sumidos en un infierno? ¿O dónde es que estábamos? ¿Dónde podríamos explicar en qué lugar nos encontrábamos que había que rescatarnos ahí, que había que redimirnos? Y entonces la respuesta la tenemos en el libro de los Romanos, cuando dice que nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, que aquella ley que se dio en el viejo pacto fue como el ayo ese que nos tenía preso, nos tenía detenido a no poder pasar nuevamente a nuestro lugar de origen, que es la vida eterna. Nosotros somos identidades espirituales, somos ángeles en vaso de barro, cosa que muchas personas no aceptan, no creen, porque piensan que un ángel lo que tiene que tener 2 alitas en la espalda y andar volando como una paloma. Y no es necesariamente lo que la Biblia nos informa de lo que es una identidad espiritual o angelical. Un ángel es un mensajero de Dios, un ángel es una entidad espiritual que para venir a participar de carne y sangre pues tiene unas transiciones. Primero eres espíritu, eres ángel, y después vienes a participar de carne y sangre. Y siempre tu lugar de origen Dios lo tuvo reservado ahí como algo intocable, como algo que eso nunca estuvo en juego. Iván, Sí. tu identidad espiritual nunca estuvo en juego. Lo que estaba perdido de nosotros era nuestra alma, nuestro ser, nuestro comportamiento, nuestra composición terrenal. Pudiéramos decir también que
pláticas como esta te salvan de la ignorancia. Sí, te salvan de la ignorancia. Imagínate yo sin conocer el Evangelio, que yo era un católico de padres humildes, pero eso es lo que conocían. Sí. Y yo pensaba que el diablo me llevaba, que me podía perder, un niño que hasta la falta de información te causa trauma psicológico. Exacto. Imagínate cuántas personas, porque yo siempre le digo a los que no han comprendido que la salvación no se pierde, porque para usted, cuando usted entiende que Jesucristo derramó sangre, dio su vida en una cruz por ti, y usted decir que se puede perder después que Él hizo ese sacrificio es un insulto. Sí. Es casi como escupirle a esa sangre derramada. Esa sangre fue tan poderosa que te salvó, dice que obtuvo eterna redención, Eterna. allá en hebreo. Y Él dice que Él lo hizo por nosotros, y que esa información también debe ser conocida, porque hoy hay miles y miles de personas, pastor, hoy domingo en una iglesia, pensando, bueno, primeramente van a la iglesia no porque aman a Cristo, van a la iglesia por miedo de no perderse, primeramente. Por el amor de Dios, Sí, pero por el amor... pensando que se puede perder, déjame ir a la iglesia para que si Cristo viene no me quede. Exacto. Entonces los principios de las razones que la gente va a la iglesia están erradas. Usted debe ir a la iglesia. Van por temor y no por amor. Exacto, usted debe ir a la iglesia porque usted ama al Señor y porque eres salvo y porque sabes que eres salvo y por lo tanto quieres seguir, porque conocer que eres salvo es simplemente el principio de la vida del creyente. De la salvación. Eso es lo primero. Y luego ya viene la educación de entrar en otro nivel de espiritualidad en cuanto al conocimiento. Entonces podríamos decir que la redención, porque cuando dice la palabra que nos redimió de la maldición de la ley, redimir algo es como cuando tú empeñas una prenda, que vas y la empeñas por un precio, y cuando ya te toca, pues redimirla es volverla a obtener. Exacto. Como propiedad tuya. Pues nosotros habíamos sido vendidos al pecado. Tan pronto nuestro espíritu vino a participar de carne y sangre, pues a través de la carne pues conoció el pecado, porque el espíritu no puede pecar si no tiene un cuerpo terrenal, porque en el espíritu no se peca, que es lo que hay en el libro de Job. Pues le dice Dios a Job: ve, anda, toca todo lo que tiene, mas no toque su espíritu, porque su espíritu es mío. Es decir que Satanás pudo trabajar con todas las propiedades de Job y con toda su vida terrenal, su familia, su dinero, su finanza, toda su herencia, pero no pudo trabajar con su espíritu. Es decir que la maldad nunca pudo llegar hasta el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es la perla preciosa de Dios, donde tu salvación. Es por eso que nunca tuvo en juego. Pero estabas vendido al pecado por causa de ese pacto que se hizo en el Edén, cuando Dios le dijo al hombre, a la primera creación, le dijo: de todo árbol podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Muchas otras personas también, Pastor Iván, piensan que en el Edén hubo una manzana o una fruta, y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, y sin embargo ahí en el libro de Génesis, como que por el capítulo 3, dice que cuando Dios habló con el hombre y con la mujer, le dijo: de todo árbol podréis comer, menos del árbol del conocimiento, oye esto ahora, de la ciencia del bien y el mal. Es decir, que lo que ellos iban a aprender ahí era una ciencia del bien y el mal que iba a estar con nosotros hasta hoy día. Porque hasta hoy día nosotros seguimos poseyendo esa ciencia del bien y el mal. En nuestra carne no mora el bien, por mejor que te quieras portar. Usted puede amarrar con una soga ahí para no hacer nada, pero la mente sigue maquinando cosas que no convienen. Exactamente. Y entonces, pues de eso es de lo que Dios nos vino a redimir. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, pueden leerse todo ese capítulo, dice que vino a limpiar nuestras conciencias de pecado, porque donde está el pecado es en nuestros actos, en nuestra conciencia. Cuando uno comete un error, pues a eso es lo que nosotros llamamos pecado. Y entonces, por causa de ese error o de esa falta, de esa manifestación terrenal o carnal, como queramos llamarla, decimos: por esto que hice me puedo perder. Y a eso fue a lo que vino Cristo, a por las cosas que tú puedes hacer en el día de hoy, que en el pacto antiguo te mantenían alejado de la gloria de Dios. Él con su sangre y con su ofrenda en el madero te reconcilió nuevamente con Él. Y hoy día, que esto es lo que muchas personas no quieren aceptar, aunque peques no te pierdes. Y entonces ahí es donde empieza la alarma: ¡ay, no digas eso!
¿Cómo que vamos a decir que un pecador no se puede perder? Bueno, si Cristo te eligió, si Cristo te predestinó, si Cristo te redimió, te santificó, te bendijo, te perfeccionó con una sola ofrenda y vino y se ofreció por ti, es por eso que no te puedes perder. No porque tú lo que haces no es digno de perderte. Eso es otra cosa. Sigue siendo malo. Sí, sigue siendo malo. Quiera. Lo único que Él te imputó unos dones que son irrevocables. Y la salvación es un don irrevocable. Ahí donde está el dilema. Ese es el problema. Ese es el problema, que como la salvación es un don y los dones son irrevocables, es por eso que tu salvación, Dios no te la puede... Dámela para acá nuevamente. Bueno, dice que en Hebreos que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Es como, mira, yo siempre doy el ejemplo de un padre y una madre terrenal aquí. Cuánto nosotros amamos a nuestros hijos y hemos visto familias que sus hijos han ido hasta la cárcel. ¿Sí? Y ahí está la mamá con él, con todo y las metidas de pata que hizo. Y eso es aquí en la tierra. Imagínate el amor de Dios que es mayor que el amor de Dios. Exactamente. Entonces, los escépticos que le tienen miedo a la verdad, no le tengas miedo a la verdad. Si Jesucristo te salvó para siempre, hay personas que dicen, no, yo no puedo decirle eso a la iglesia, pastores que yo he hablado con ellos. Dicen, no, yo no puedo decirle eso a la iglesia porque, y es verdad, pero si le digo eso a la iglesia se me van todos a pecar. Y es totalmente lo contrario, porque la verdad te exige más. El miedo y el temor que tú le impones a la iglesia es peor, porque luego lo hacen escondida, luego tienen mala conciencia y tú no estás cultivando, dándole alimento espiritual correcto a los bendecidos, a la iglesia del Señor. Entonces, es necesario que la iglesia conozca ¿A qué fue llamada? si algo te pudiera haber hecho a ti perderte, fuera el pecado. Pero ahí está lo maravilloso de Jesucristo, porque Adán nos trajo el pecado al mundo, pero por Jesucristo vino la vida eterna. Pastor, hay unos versículos porque estamos primeramente dialogando sobre esto, después queremos darle información bíblica. Y entonces pues en el mismo libro de los Romanos y en muchos libros escritos, ya que nuestras evidencias es lo que está escrito. Cuando usted quiere hacer doctor, o te quiere hacer abogado, o te quiere hacer ingeniero, tú tienes que buscar unas evidencias en libros, tienes que ir a una biblioteca o tienes que accesar una serie de informaciones que son las que cuando te toque pasar la prueba, hacer el examen, de acuerdo a lo que tú has estudiado, de acuerdo a lo que te has documentado e informado, con eso con lo que tú vas a sacar una calificación A, B, C o F, o suspendiste. Sí. Y entonces pues nuestra libro de información, nuestra biblioteca es este libro. Entonces, en este libro, pues te da toda la información que tú necesitas para que tú puedas aprobar ese examen de la salvación. Exacto. ¿Por qué? Porque dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, que entonces tú puedes decir, así es para que la ley está vigente. Pues eso es un error. Porque la ley que te acusaba de pecado fue clavada en la cruz del Calvario. Fue quitada. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Pues Cristo vino a quitar aquello que era la pared intermedia, era la ley. La ley no te dejaba llegar a Cristo. La ley era tu pared que no te dejaba llegar a Cristo. Porque a través de esa ley, de esos mandamientos y ordenanzas impuestas para la carne, era como lo que no te dejaba llegar a Cristo. Mataste, no llegas a Cristo. Robaste, no llegas a Cristo. Adulteraste, no puedes llegar a Cristo. Dijiste falso testimonio, a Cristo menos llega. Y así es decir que habían todos esos mandamientos que la ley identificaba como imperfecciones en nuestro comportamiento, eran los que te separaban de tú poder llegar a Cristo, a la salvación y a tu lugar de origen. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Si vemos ahí en Romanos, capítulo 10, ahí mismo estamos, versículo 1. Pastor, fíjate qué versiculazo este. Dice, Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, porque Israel fue el que se le dieron todas esas promesas, fue el que se le dio toda esa ley. Entonces dice, pues, mi oración por Israel y mi amor por Israel es para salvación, pero porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Era un pueblo celoso por las cosas de Dios. Pero fíjate cómo sigue diciendo el versículo aquí, pero no conforme a ciencia. Es decir, que era un celo
de Dios, pero conforme a tradiciones, a mandamientos, a ordenanzas impuestas para la carne. No haga, no te ponga, no guste, no quite, no vaya, no te cortes el pelo, no hagas esto, entonces todo era no haga, imposiciones. Entonces cuando tú a la carne le pones tantas imposiciones, explotas por algún lado, y así es como estaba el pueblo de Israel. O sea, Entonces, el mandamiento no te regula el comportamiento, no, te lo empeora. te lo empeora. Entonces ya llegó un momento que el celo que tenían por Dios no era conforme a ciencia, sino conforme a mandamientos de hombres. Y entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahí es donde está el dilema. Que aún iglesias evangélicas hoy día, iglesias de nuestros hermanos testigos de Jehová, iglesias de nuestros hermanos adventistas, iglesias de nuestros hermanos pentecostales, y hay que nombrarlas, enumerarlas, porque ese es lo que la mala información le está haciendo daño al resto del cuerpo de Cristo. Todas esas instituciones que aún todavía tienen viva la ley de Moisés. Exacto. Que la tienen viva. El adventismo. El adventismo tiene viva la ley de Moisés. Hay que guardar el sábado, no comas esto, no comas. Entonces, todo eso siguen siendo imposiciones. Cuando Cristo dice que te libró de todo eso. Entonces, mientras que el pueblo cristiano esté sumido bajo una tradición de no te pongas, no guste, no toques, no comas, ni aún vistas, ni él, ya ahí no hay salvación. Porque ahí la salvación tuya va a estar en juego conforme a tu comportamiento. Lo bueno, lo maravilloso de la gracia del nuevo pacto es que cuando tú entiendes que la ley ya fue quitada, entonces es fácil esconderse bajo un pórtate bien. Claro. Mientras me vean portándome bien, pues ahí voy, soy un cristiano. Pero cuando a ti te quitan la ley, te quitan el mandamiento y te entregan el evangelio y te entregan el espíritu de vida que es en Cristo Jesús, ahora tu comportamiento será regulado por el espíritu de vida y no por mandamiento. Y ahí comienza tu vida realmente a ser desarrollada con el espíritu de Dios. Cuando Cristo se empieza a formar en ti, porque ya no hay una ley vigilándote, ya no hay un pastor vigilándote, ya no hay unos hermanos en la iglesia diciéndole al pastor, se enteró la familia González, lo vi en la carrera de caballo. Oh, ¿lo viste ahí? ¿Qué tú hacías ahí? Yo me recuerdo uno que yo le dije, me dijo, pastor, vi, cuando yo pastoreaba en Colombia, me dice, pastor, vi a fulano de tal en un bar ahí, borracho. Y yo le dije, ¿y cómo tú sabes? Si tú no estabas ahí también, ¿verdad? Sí, pues obviamente si tú lo viste porque tú estabas allí también. Claro. Entonces, la gracia quita la hipocresía también. Elimina la hipocresía donde el espíritu de vida en Cristo Jesús comienza a operar y poco a poco tú comienzas a mejorar sin ley. Sí, donde ya no hay vigilancia, no hay jactancia, sino ahora el que te está vigilando es el espíritu de vida en Cristo Jesús que mora en ti, el que está dentro de ti. Ese es el que empieza a decirte, esto no me gusta, esto no me agrada. Sin hablar con nadie. Y entonces, ignorando la justicia de Dios, que es lo que dice el versículo 3, Romanos capítulo 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué hace? Tratan de establecer la suya propia. Entonces, la justicia de Dios, fíjate que la justicia de Dios es severa. La justicia de Dios es amorosa. La justicia de Dios es comprensiva. La del hombre no. La del hombre es ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios no es así. Porque Dios dice, bueno, justificados pues por la fe, tienen paz para conmigo. Ahora, al que Dios tomó por hijo, a este amo, disciplino, corrijo, azoto, redarguyo, lo guío. Es decir, que Dios tiene muchas medidas para tratar con el creyente, porque si tú por pecar te pierdes, pues aquí todo el mundo se va a perder. Bueno, pero exactamente. Pues, porque cuando Cristo venga a buscar la iglesia, no va a encontrar a nadie, porque aquí es que no hace una cosa, se la otra. Si Dios, todo el mundo estaría de acuerdo que Dios es omnisciente, o sea, que Él conoce todo, Él está en todos lados, conoce todo. Pues, si la salvación dependiera de tu comportamiento, ya te perdiste, porque ya Él sabe que en el futuro tú vas a meter las patas, tú vas a cometer algún error, porque como ser humano tú siempre vas a cometer algo. Entonces no te hubieras salvado en primer lugar. Pero, y si me permite, pastor, por eso es que Jesucristo tuvo que arreglar esto desde antes de tu nacer. La salvación es para su gloria, es para Él decir, mira, usted no se puede escapar de mí, haga lo que haga, porque eres mío, te compré con precio de sangre. Hay gente que no le gusta sentir que Dios los tiene
bajo el control de su soberanía, pero lo tiene. Porque creen en el famoso libre albedrío, donde les da al creyente o al supuesto creyente una autoridad sobre sí mismo, que él es el que decide y escoge si se salva o se pierde. Exacto. Entonces el comportamiento tuyo, claro que debe conducirte en justicia, claro que tú debes mostrar un buen ejemplo, eso se sabe, pero aún no cumpliendo con eso, tu linaje no deja de ser linaje de Dios. Mira lo que dice Romanos 9, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo, mira qué interesante, dice que no habías nacido y no habías aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Quiere decir que antes de tú tener la capacidad de cometer bien o mal, naturalmente se espera que tu comporte te inclines hacia el bien, por supuesto. Claro. Pero aún antes de tener la capacidad de hacer bien o mal, ya Jesucristo te había elegido. Entonces, esta salvación viene desde antes de tu nacer. Y entonces Dios tuvo que arreglarlo porque Él sabía que en el momento que tu espíritu tomara cuerpo, iba a cometer mal. Claro. Por causa de la debilidad de la carne. Es por eso, Pastor Iván, que hay una predestinación. Es por eso que hay una salvación. Es por eso que hay una elección. Como dice ahí mismo en el libro de los Romanos, capítulo 8, ahí mismo en el 28. 8:28. Sí, 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir que esto fue un plan que Dios se ideó desde antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros fuésemos formados, Imagínate. antes de que la vida existiese, antes de que el tiempo nuestro tomara lugar. Dios, ¿qué hizo? Pues dice que Él todo lo pensó, todo lo deseó y todo lo realizó. Entonces, la salvación no es algo que tú puedas decir, mira, Dios me salvó en la cruz del Calvario, pero yo me he portado tan mal que yo mismo no me merezco ser salvo. Y tú mismo deseches tu salvación. Pues mira, te diré algo, que aunque tú deseches tu salvación, no la vas a poder perder. Porque Dios dijo, mis ovejas, si eres oveja de Dios, si eres lobo, no, ni te preocupes que no hay salvación para ti. Pero si eres oveja, Él dijo, mis ovejas no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y esta es la voluntad del que me envió, que de lo que Él me dio, no pierda yo nada. Así que Dios es el responsable, no tú. Tú no eres el responsable de tu salvación. Dios es el responsable de tu salvación. Porque Dios fue quien te compró, Dios fue quien te eligió, Dios fue quien te predestinó, Dios fue quien te salvó, Dios fue quien pagó un precio por ti, Dios fue quien derramó una sangre por ti. Y aunque tú digas o pienses que la salvación se pierde, puede ser un ideal tuyo, puede ser una forma de doctrina, un viento de doctrina, o una mala enseñanza, o un verso mal trazado o mal utilizado. Porque hay versículos que quizás sí, mal trazados, como que dice que si las ramas originales fueron desgajadas, no seas que tú, siendo olivo silvestre, tú también vengas a ser desgajado. Tú sabes que ese versículo a mí me puso en juego hace como 15 años sobre la salvación. Yo dije, bueno, aquí dice que si aún los judíos, que eran las ramas originales, fueron desgajadas, yo que vine a última hora y me injertaron en el pacto, puedo también ser desgajado. Yo digo, wow. Pero lo que pasa es que como nosotros no seguimos leyendo todo el consejo, ese versículo dice que solamente los incrédulos son los que son desgajados. Y yo dije, pero yo no soy un incrédulo, entonces eso no es conmigo. Yo soy un creyente. Porque como yo soy un creyente, eso a mí no me aplica. Y somos creyentes que puede ser que pasemos por momentos de incredulidad, pero somos creyentes. Pero somos creyentes. Una vez creyente, siempre creyente. Porque Él dijo, para que todo aquel que en mí cree, con 2 E. No es lo mismo crea es que tú vas a creer, a lo mejor crees o no crees. Pero ahí dice, para que todo aquel que en mí cree, que ya tú vienes creyendo que tú eres un creyente. La forma gramatical es muy importante en lo que lees. Porque con la medida con que tú lees,
así te será añadido. Si no hay un buen sistema de interpretación en lo que estás leyendo y no tienes los ojos alumbrados, van a haber versículos que te parece que eres un perdido, que no vas para ningún lado y que no calificas y que Dios no te ama. Todo lo contrario. Por eso estamos aquí, para alentarte, para levantar tu ánimo, tu sacerdocio, Sí. y tu autoestima, poder que la puedas mantener en pie. Que aunque hayas cometido errores, la palabra de Dios dice que lo cojo que hay en ti no se va a salir del camino, porque Él mismo lo va a sanar. Él mismo va a enderezar tus pasos. Así que esto es muy importante, este tema. Totalmente, porque la mayoría de la gente viven toda la vida Atemorizado. ¿no? Soñando que se queman en un lugar invisible de fuego. Sí, en un Entonces infierno. eso te convierte a ti en un creyente trastornado. O sea, tú no estás en libertad, tú no andas en gozo, en la sabiduría de Dios que te trae paz, que te conduce al amor, que te conduce a la seguridad, a la paz. Estos son, yo creo que han sido misiles dañinos a las mentes de la iglesia, pastor. De la iglesia, yo creo que sí, que yo creo que es por eso que en estos tiempos pues Dios ha revivido ese ministerio de gracia. Ujú. El ministerio de ley tiene que desaparecer, porque la palabra lo dice. Dice que era necesario establecer esto último para que lo primero fuese abolido. Entonces ya Cristo lo abolió hace 2000 años. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Salvar a los creyentes, no a los incrédulos. ¿Sí? El incrédulo no va a creer porque dice que es incrédulo. Aquí mismo te lo voy a leer, pastor. Ah. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. A los creyentes. O sea que el trabajo que nosotros estamos haciendo no es salvarte de tu salvación, no, es salvar a un creyente. O sea, ya tú De la crees en ignorancia. Jesucristo, hay que salvarte con una predicación. ¿Y qué es lo que dice ahí? Porque andas en tinieblas, piensa que te pierdes, piensa que hay un diablo que te sigue y vives atormentado, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? Que dice salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De la predicación. Porque esto ahora mismo es una locura, que yo te diga, puedes pecar y no te vas a perder. Ay, no digas eso. Bueno, mira, no te vas a perder. Ahora, las consecuencias que te vienen. Volvemos a repetir eso, que es un tema muy... El religioso, Es una locura de el religioso le teme a estos temas porque Claro. prefiere tener a toda la iglesia sumida en el temor. Exacto. Te pierdes, el diablo te lleva, no peque, como quiera vas a pecar. Como quiera vas a hacer lo que no te conviene. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos domingo tras domingo? Pastores haciendo llamados Pasen al frente, al frente de la iglesia. Todo el que ha pecado, pase al frente que vamos Toda a la orar por iglesia, él. imagínate tú. Se tiene que parar toda la iglesia. Entonces hay veces que tú no te paras, pues ya llevo 3 domingos parando. Este Me da domingo vergüenza no me ya. voy a parar, me voy a quedar aquí atrás. Pero entonces el pastor que conoce empieza, pasa al frente que te estoy mirando. Sí, Dios te ve. Y entonces empieza a jugar con tu conciencia. Y entonces Sí. tú dices, caramba, voy para allá. Y te levantas y vas para allá. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que aquellas personas que le hacen un llamado al frente a un altar nunca van con limpia conciencia, ni con la cabeza en alto, ni mirando al pastor fijamente, ni mirando al frente, al supuesto altar, sino van todos cabizbajos, como diciendo, ay Dios mío, me llamaron, me identificaron, voy para allá adelante con mi pecado, voy otra vez a arrepentirme. Ay, entonces, como van con la cabeza baja, no quieren ni mirar para el de al lado, porque dicen, ¿cuál fue tu pecado? No, es mío. Entonces, lo que todo el mundo está en una pena, está en una vergüenza, en un bochorno. Sí. Y ya Cristo quitó todo Y eso ya de Cristo medio. quitó, dice que su sangre precisamente fue derramada para limpiar tu conciencia. Tu Para que conciencia no- es pecado para que... Lo bueno, yo cuando yo comencé a vivir la gracia de Dios hace 20 años, a mí me habían dicho, cuídese de ese evangelio, Sí, porque ellos asumían, mi familia, de que yo me iba a portar peor. Y es totalmente lo contrario, porque ahora como se te reveló que no te pierdes, entonces ahora Dios te demanda más. O sea, la gracia demanda más que la ley. sí, porque... Y en lo que te vas ajustando y lo que te vas equilibrando, Dios te va a ir disciplinando. Pero lo maravilloso de todo es aun cuando yo caía en mis errores, yo decía, Padre, o sea, Jesucristo a mí me ama tanto que él me soportaba, me sentía mal, me sentía terrible, pero sabía que tenía un Padre que me amaba
aún que no te van a botar de la casa. Sí, que no me van a echar de la casa, que eso no lo hacen ni en la tierra. Exacto, si aún nuestros padres terrenales, por peor que te portes, puede que se disgusten contigo, que pase lo que pase, pero una vez padre, siempre padre. Entonces el apóstol Pablo pues reclama esto y dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Imagínate. Es decir, ¿cuánto más? Sí, dice Aquel que que te creó, que te formó, aquel que ideó todo esto de carne, espíritu, sangre, pecado, justicia, gracia, él fue el que lo pensó todo. Exacto. Y cuando él lo pensó todo, dijo, mis ovejas no perecerán jamás. Sí, entonces siempre había un Satanás, pero y si se porta mal, la voy a salvar. Y si roba, lo voy a salvar. Y si mata, lo voy a salvar. Y si adultera, aún así lo voy a salvar. Porque Dios, mira, tú puedes que estés cometiendo, vamos a suponer, un adulterio, que eso es una de las cosas más críticas dentro de la iglesia, o una fornicación, o robaste, o mataste, o estás en droga, o fumas, o tomas. Esos son los pecados que los pastores capitalizan. Sí, capitalizan dentro de... Si eres celoso, envidioso, dicen mentiras, ellos como que... eso es bobería. No perdona. Sí, exacto, como si eso no fuera pecado, o eso no fuera un defecto de la carne igual. Entonces, ellos capitalizan esos errores que cometemos, pero cuando tú cometes uno de esos errores, es responsabilidad de Dios, no tuya solamente. La tuya es tratar de no cometerlo, pero ya una vez que lo cometes, es responsabilidad de aquel que te llamó a su gloria, a su excelencia, aquel que te tomó por hijo, disciplinarte, corregirte y azotarte. Si él te ve en adulterio, pues es él el responsable de traerte una disciplina severa, si es necesario. Claro, no es pastor, sino es Dios mismo, de traerte una disciplina severa para sacarte de ese adulterio, o sacarte de esa fornicación, porque el espíritu se contrista, o sacarte de ser un ladrón, o de ser un asesino. Es responsabilidad de Dios. Exacto. Porque si a ti te dejan, tú vas a seguir cometiendo lo mismo. Porque claro. Y Dios se responsabiliza. Claro, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vas a sentir el espíritu que te redarguye. Te redarguye. Vas a sentir una horrenda expectación de juicio, que es lo que dice ahí. Vamos a buscar ese versículo ahí en el libro de los Hebreos, por favor. Sí, comienzas a sentir una corrección interna, una reprensión, que papá Dios te jala las orejas. Por dentro tú lo oyes. Y como que te entra un temor reverente de que tengo que arreglar esto ya, rápido. Sí. Lo que hay una mala interpretación, pastor, como que cuando uno habla estos temas, pues hay tendencia a pensar que la gracia de Dios es una licencia para hacer lo que te da la gana, porque no te va a pasar nada. Como que la gracia, aunque tú peques, no te vas a perder. Bueno, yo te diría esto. Aún si fuese así, el que se le inventó fue Dios. Y si a Dios le da la gana de hacerlo de esa manera, nosotros no nos queda otro remedio que aceptarlo. Porque dice ahí Romanos capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, tratan de establecer la suya propia. Pues yo no puedo establecer una iglesia en la iglesia, una justicia dentro de la iglesia con los hermanos conforme a como yo creo que debe o no debe ser. O a lo que creo que es justo o no es justo. Yo tengo que buscar la justicia de Dios que demanda. ¿Cómo es su justicia? A Pablo lo acusaron de eso mismo, pastor, en Romanos 6, 7 y 8. Puedes leerlo con calma en tu casa. ¿Sí? Dijeron, Pablo dijo, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. En otra ocasión dijo, porque no por eso Cristo es ministro de pecado. El hecho de que te salve aunque peques. No. ¿Es por eso Cristo es ministro de pecado? No, en ninguna porque manera. Cristo no ama el pecado ni está de acuerdo con el pecado. Él lo que ama es al pecador. Él ama al que lo comete por causa de que te ama. Pues es lo que dice la palabra. Al que yo he tomado por hijo, a ese amo, corrijo. Vamos a leerlo. Dice ahí en el Hebreos capítulo 10, en el versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, es decir, que voluntariamente quiere decir que tú lo estás haciendo hoy, lo haces mañana, lo vuelves a hacer, lo sigues haciendo. Dice, olvídate de eso, que la salvación no se pierde y Dios me perdona y Dios sabe que yo soy débil y aquí no ha pasado nada. Es decir, pecar voluntariamente. Porque si pecáramos, dice, porque. Ese porque implica que hay ahí una pregunta. Ese porque implica que hay un resultado, que hay un comportamiento. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después, ese después implica que hubo un antes que te dio algo, que te protege de pecar involuntariamente. Dice,
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces tú tienes que pensar, y bueno, ¿cuál fue el sacrificio por mi pecado? El sacrificio por tu pecado fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo puesto en la cruz del Calvario por nosotros, para quitarte de eso mismo, que cuando peques no te puedas perder. Entonces, esas son palabras que dentro de la iglesia no diga eso. Pero el apóstol Pablo llegó a una conclusión. Digo, porque si aún vosotros estáis en vuestros pecados, vana es vuestra fe, y por demás murió Cristo. Es decir, que si un creyente nuevo testamentario comete un error grandísimo, se pierde por ese error, o por uno pequeñito se pierde, por demás murió Cristo en la cruz. Porque él dice que él vino y dio una ofrenda en el madero por tus pecados presentes, pasados y futuros. Y fíjate como dice ahí mismo en ese versículo, dice que si pecas voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, o sea, ahora viene esto, después de saber que eres salvo, oye lo que viene ahora, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, Cristo no va a volver a morir por ese pecado. Ya Él perdonó todos los pecados. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificio. Pero mira lo que queda. Mira lo que viene. Sino, es el Versículo 27, mira lo que te queda. Sino una horrenda expectación de juicio Horrendo. y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Yo he estado en esa situación. Yo también. Yo he estado ahí. Yo he hecho lo que no me conviene y es a lo que llamamos ese comportamiento una pecaminoso carnal. Y yo me he sentido por dentro que no valgo nada. Me he sentido, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El arrepentimiento ha sido constante, perdóname, discúlpame, perdóname. La mente no me da para nada, solamente lo que estoy es en una horrenda expectación de juicio. Ay, Dios mío, ¿por qué hice eso? Y eso es lo que te ayuda a crecer, a madurar, que aún Dios lo permite para tu crecimiento. Dios lo permite para tu madurez. Porque el que diga que no ha pecado, mira, eso fue lo que cuando le trajeron a aquella mujer adúltera, que se la trajeron desnuda aquí en su vergüenza. Mira, Jesús, esta la acabamos a coger en el acto del adulterio. ¿Qué vas a hacer con ella? Ahí está la prueba. Y entonces él dice que, ¿cómo yo a esta gente los pongo en su lugar? Y eso es lo que queremos en el día de hoy. Cómo ponernos en ese lugar de aquella mujer adúltera en aquel momento. Porque ahí ahora está el que se inventó todo. El que se inventó la ley, la justicia, el perdón, la gracia, respondiendo ante un público que quería apedrarla, matarla por causa del adulterio. Que yo siempre me he preguntado, ¿y por qué no trajeron al hombre? Sí. Porque tú para adulterar necesitas otro cuerpo. Si eres mujer necesitas un hombre, si eres un hombre necesitas una mujer. Pero claro, la mujer era la responsable del pecado del Edén, y entonces a ella era la que había que menospreciar y señalar. Pero fíjate cuál fue la divina respuesta. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero antes de él decir eso, fíjate lo que él dijo. ¿La hallaron en adulterio? Sí, la hallamos en adulterio. ¿Y qué dice la ley? Que hay que matarla. ¿Y cómo la vamos a matar? Con piedras. Pues cojan piedras. Arriba, cojan piedras. Imagínate lo que tiene que haber habido allí. La gente recolectando piedras y poniendo un puñadito de piedras cada cual en su... Ahí, diciendo, a esta la vamos a matar y le voy a dar pedrada por la cabeza. Porque en aquellos tiempos te apedraban. Sí, te En mataban. aquellos tiempos no era juego. Aquellos tiempos te cogían por causa de la ley, cometiendo una falta, infringiendo la ley. Irremisiblemente. Dice que morías irremisiblemente apedrada. Y entonces dijo, pues cojan piedra. Vamos, a la una, a las dos. Espérate un momento. El que esté libre de pecado es el que puede tirar la primera piedra. Dice que desde el primero hasta el último todos soltaron las piedras y se fueron abochornados. Pues claro. Y entonces ahora viene un diálogo entre él y la mujer. Mujer, fíjate lo que le digo. Ni yo te condeno. Y ese es Dios ahí juzgando su justicia. Ni yo te condeno. Vete, no lo hagas más para que te vaya bien. Mira dónde está el consejo. Vete, no lo hagas más para que te vaya bien. Y eso significa, para nosotros en el siglo XXI, Salvo siempre salvo. que no te va a ir bien si te da por pecar voluntariamente. Exactamente.
No puede. Mira, tú no te vas a salir con la suya. Dios te tiene poseído. Tú eres, bueno, dice que somos un espíritu con Dios. Por ahí en las iglesias están buscando a Dios. No, tú no tienes que buscar a Dios. Ya a ti Él te escogió y te encontró. Y te selló con su espíritu y no tienes escape de Él. Él está contigo todos los días. Y todos los días Él está ahí, mira, dirigiéndote, disciplinándote, corrigiéndote, llevándote por buenas obras. Esa es una voz interna que tú la llevas por dentro y ella misma te redarguye, ¿no es así, pastor? Sí, fíjate que dice ahí, en lo que es el consejo de Dios, que todo pecado recibe justa retribución. Es decir, aunque el pecado ya no existe, legalmente como algo que te pueda separar de Dios, porque esto es un libro de leyes. Si tú no lo miras como un libro de leyes y lo miras como un libro de cuentos, de historia, de fábulas judaicas, pues te vas a confundir y no lo vas a entender. Sino tienes que verlo como estas son las leyes de Dios, estos son los mandamientos, los estatutos. Esto es como Dios quiere trabajar con sus hijos. Entonces lo tienes que ver como un libro de leyes. En este libro de leyes, porque Él quitó la ley, al Él quitar la ley, ya la ley no te puede condenar, porque ¿cómo te van a condenar por una ley que no existe? Es como si tú vas al tribunal hoy día y sacan un estatuto nuevo que dicen, bueno, todo el que se lleve la luz roja no le van a dar un ticket y ya no va a pasar nada por llevarte una luz roja. Y entonces ahora viene un policía y te pone un ticket por llevarte la luz roja. Y entonces tú dices, no, yo voy para la corte, voy al tribunal de Cristo, a qué pasa aquí ahora. Pues cuando llegas a la corte te van a preguntar, ¿y por qué usted está aquí? Bueno, hay un policía que me puso un ticket por llevarme una luz roja. ¿Qué va a decir el juez? Pues sí, ya esa ley no existe. Esa ley no existe. ¿Cómo te van a poner un ticket? ¿Cómo te van a culpar por eso? Y ahí mismo tú vas a ser exonerado. Ahora, ¿qué te pasa a ti por llevarte la luz roja? Aunque ya haya una ley que diga que no está, que diga que te la puedes llevar. Te puedes matar. Te puede matar porque si viene otro llevándose la roja del otro lado, pues ¡pum!, te va a matar. Entonces, es a la conclusión que llega este libro de leyes. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Pudiéramos buscar ese versículo? Todo me es lícito, mas yo no me dejaré arrastrar por todas las cosas. Porque son las cosas de nuestras desavenencias terrenales las que nos arrastran y nos ayudan a cometer aquello que no nos conviene. Entonces, ¿cuál es el consejo? Bueno, la salvación no se pierde, no está en juego. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el comportamiento? Tratar de hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Fornicación, adulterio, borrachera, mentiras, orgía, mala sospecha. Que ahí está la lista. La lista es Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Ese que te es lícito llevarte la roja, pero tú sabes que no te conviene. Te es lícito pecar, pero tú sabes que no te conviene. Te es lícito cometer un adulterio si quieres cometerlo, pero sabes que puedes perder la familia, puedes perder el matrimonio, vas a perder vas a sufrir, vas a perder muchas cosas. Puedes perder hasta el dinero, porque una vez que te divorcias, pues la esposa o el esposo va a decir, quiero la mitad y más. Y si tienes hijos, te lo van a quitar todo. Así que no te conviene cometer un adulterio ni una fornicación. Entonces, pastor, concluyendo el tema de hoy, ¿cómo pudiéramos decir? La salvación entonces no se pierde. La salvación no se pierde. Lo único que tú pierdes es la tranquilidad, pierdes la paz. Y eso es peor que perder la salvación. Porque entras en una expectación de juicio cada vez que cometes un error y no te arrepientes, no vives así. Mucha importancia. Sí, no, olvídate eso, que ya estás salvo y eso, yo no voy para ningún infierno, el infierno no existe, el diablo fue destruido, y empiezas a como añadirle, a adornar esa doctrina falsa de que puedes pecar y que no te pasa nada. Pues es todo lo contrario. Dios no nos ha llamado a pecar. Exacto. Dios lo que te dice es que Él te declaró muerto al pecado y vivo a su justicia. Antes tú estabas vivo a los pecados y estabas separado de su justicia. Y vamos a leer ese versículo para concluir, pastor. Hay en Romanos capítulo 5, versículo muy importante. Me gustaría darle lectura, porque esto es lo que nos salva en el momento. La salvación tiene que mirar en esos aspectos. La salvación
de tu espíritu fue instantánea en la cruz del Calvario y tú no tuviste que ver nada con ella. Ni tú escogiste perderte, ni tú escogiste salvarte. A ti una ley dijo que tú estabas perdido por causa del pecado, y otra ley vino y dijo, y ahora estás salvo por la gracia de otro hombre, Jesucristo. Es decir que ni escogimos perdernos, ni escogimos salvarnos, sino esto es una determinación de Dios, como ese versículo que tú leíste en Romanos capítulo 9, versículo 5, que aún no habían nacido, ni habíamos hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Es decir que Él fue quien te salvó. Ahora, ese es el primer aspecto de tu salvación, la instantánea, que es la del Espíritu, y ahí nosotros no tenemos nada que ver. Hay otro aspecto en tu salvación que es la salvación diaria. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Y ahí es donde entra ojo por ojo y diente por diente. Si no amas, no te van a amar. Si robas, te van a robar. Si mientes, te van a decir mentiras. Conforme sea tu comportamiento, es decir, conforme sea tu comportamiento y tu proyección, eso es lo que vamos a recibir para atrás. Ese es el segundo aspecto de tu salvación, que fue lo que le dijo él a la mujer adúltera. Vete, no lo hagas más para que te vaya bien. Él no le dijo, por esto que has hecho te vas para el infierno, sino le dijo, vete, no lo hagas más para que te vaya bien. Es decir que cuando tratamos de contener nuestras acciones pecaminosas carnales, nos va mejor. De hecho, por dentro uno siente gozo. Claro. Cuando tú dices, fíjate, estuve frente ahora a hacer lo que no conviene y vencí, no lo hice. Hay gozo, hay paz, hay alabanza por dentro de ti. Y el otro aspecto de tu salvación es la de este cuerpo de humillación, que es que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, pues dice que los que duermen en Cristo serán levantados. Y ahí tu cuerpo va a ser transformado y va a tener la misma imagen que tiene el cuerpo de Dios hoy, un cuerpo glorificado. Así que podemos decir que la salvación la podemos ver en tres aspectos: la instantánea, la de tu espíritu, la de tu diario vivir y la de la partida de este cuerpo de humillación para regresar a tu lugar de origen. De donde viniste, allá vas a volver. Entonces hay personas que piensan que este es un mundo porque nacimos aquí terrenalmente. Pero recuerdo estas palabras de Jesús cuando se enfrentó al Sanedrín judío, que le dijo, yo no soy de este mundo, así como ellos no son de este mundo. No es que seamos un mundo extraterrestre por allá, que hay otro planeta, que es nuestro lugar de origen. No es eso lo que te estoy hablando, sino que pertenecemos a un mundo celestial, a un mundo espiritual que ahora mismo está aquí y tú y yo no lo podemos ver con ojos naturales. Exacto. Pero hay un mundo que te rodea. Hay ángeles que dice que acampan alrededor de los que amamos a Dios. Esto está lleno de ángeles aquí ahora y no los vemos, pero están aquí. Hay un mundo celestial aquí ahora mismo rodeándonos, pero no se ve. Lo que se ve es lo que nuestra vista natural puede captar. Estábamos hablando, Pastor Iván, en esta semana sobre el caso de Eliseo y Jesse, su criado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, él, cuando le abrieron los ojos, o sea, que dice que vio legiones de ángeles. Pero a ellos los venían persiguiendo. Sí. Porque él estaba declarando los secretos del rey. Y Dios se los estaba revelando. Y de buena primera le dijeron, el que está revelando tu secreto es Eliseo, el profeta de Dios. Y entonces el rey dijo, pues vamos a buscarlo y matarlo, para que no revele más mi secreto. Y eran los secretos que el rey tenía dentro de su cámara privada. Y aún así, pues Dios se los hacía llegar a Eliseo. Y entonces Eliseo y el criado empezaron a correr por el valle, a escapar de la persecución del rey. Entonces dice que el rey venía con hombres a caballo. Venía un ejército detrás de Eliseo y el criado. Pero ¿cómo venía Eliseo? Dice que Eliseo venía caminando tranquilo, como sabiendo que había una protección divina, celestial. Pero el criado, ¿qué le pasaba? Andaba con miedo. Con miedo porque no conocía, estaba en ignorancia. Y entonces, ¿cuál fue la oración de Eliseo a Dios? Que le abrieran los ojos. Los ojos. Que le abrieran los ojos para él poder ver lo que veía él. ¿Y qué vio el criado de Eliseo? Le abrieron los ojos, dice que vio legiones de ángeles por todos lados. Imagínate tú. Entonces, cuando entendemos ese mundo espiritual tan maravilloso que Dios nos ha dado, pastor, ya como que es ridículo decir que alguien se puede perder. Sí. Imagínate que esos ángeles están con nosotros todos los días cuidándonos, porque somos herederos de la salvación. Sí.
Así que seguimos grabando, ¿verdad? Estamos ahí en vivo y a todo color. Ajá. Y eso es muy importante que tú sepas Ajá. que lo que Dios te dio no se puede perder. Exacto, y yo creo que vamos a después continuar con otra parte. Ya le hemos dedicado una horita a ustedes. Sí. Guarde esta grabación, téngala ahí en su favorito, video favorito, escúchalo de nuevo para Sí. que apunten los versículos y que la verdad de Jesucristo salga y que todo creyente sepa que es salvo, siempre es salvo, que la salvación no se pierde, que su posición en Cristo no cambia, de que tu espíritu es perfecto y que la gracia de Dios es la que te conduce a no salirse del camino y andar rectamente conforme a la verdad. Pastor Iván, me gustaría concluir con este versículo. El apóstol Pablo, a uno de sus discípulos, Tito, en el capítulo 1, versículo 2, mira cómo le dice: Tito, en la esperanza de la vida eterna, porque esa es nuestra esperanza, la vida eterna. No es morirte, morir para nosotros es ganancia. El día que tú partas del cuerpo te vamos a llorar, o me van a llorar, o como ellos te hacen un funeral y te van a recordar los que queden vivos ahí. Pero tan pronto tú abandones este cuerpo terrenal, esta morada terrenal, tú vas a la presencia de Dios automáticamente a tu lugar de origen. Y entonces eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a uno de sus discípulos. Dice: Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Así que ese es nuestro mandato. Exacto. Decirte que no te puedes perder, decirte que no te portes mal para que no te vengan consecuencias, Y para que te vaya bien. y para que te nos vaya bien. Vamos a incluir decirnos que no hagamos cosas que no convienen para que nos vayan bien. Aunque no son lícitas, no nos conviene. Aunque son lícitas, no te conviene, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Así que mismo es. nos despedimos ahí hasta la próxima, declarándote salvo para siempre. Exacto. Salvo para siempre. Tienes que decirlo: salvo para siempre. Mi Dios me salvó con eterna salvación. Ya puedes dormir tranquilo con la luz apagada. Por Exacto. favor, descanse, que nada ni nadie nos arrebatará de las manos de nuestro Padre. Pastor. Abba Padre, bendecidos. Hasta la próxima.